se llama? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde lo conozco? No importa. Hoy lo vas a conocer aquí, porque él es un veracruzano de 10. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Esto es Veracruzanos de 10, gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. En esta ocasión estamos en exteriores, me encuentro muy contento, muy congratulado de tener la oportunidad de platicar con un chavo talentosísimo, con un guerrero de la cultura huasteca, gestor cultural, fotógrafo, entre otras cosas. Y bueno, pues aquí vino precisamente en la edición número 28 de esta feria a presentar su material, uno de sus libros. Y bueno, pues me da mucho gusto darte la bienvenida, Luis Enrique, a este programa Veracruzanos de 10. Muchísimas gracias por esta distinción. La verdad es que estoy muy gustoso de estar en la capital. He viajado desde Pánuco, Veracruz, aquí a la capital para compartir con el público jalapeño sobre un estudio que realicé y que me publicó recientemente el IBEC sobre el son huasteco, específicamente en Pánuco, entendiendo que el son huasteco permea toda esta región importante de México, pero que en este libro, en esta publicación, yo enfatizo particularmente lo que sucedió en mi municipio de origen, porque me parece que es importante darlo a conocer, darle difusión en el entendido que Pánuco ha sido cuna y también meca de grandes intérpretes de la música, el baile y la trova del son huasteco. Excelente. Vas a ver, Luis Enrique, que a lo largo de este cafecito mañanero que nos vamos a echar junto con todos ustedes, amigos, que están sintonizando la radio de todos los veracruzanos, conoceremos más de Luis Enrique Pérez. A pesar de tus 32 años, bueno, has hecho muchas cosas muy, pero muy interesante. Además, eres colega, eres comunicólogo, pero bueno, pues te has enfocado hacia ciertas actividades más artísticas y bueno, de promoción cultural, sobre todo de lo que te dedicas, de tu área, de la tradición huasteca. Para empezar, Luis, me gustaría que me comentas a qué edad tú empiezas a sentir este cariño, esta identidad por las tradiciones huastecas. Pues mira, yo creo que nos remontaríamos a mi infancia, tendría yo 10, 11 años, y bueno, ya en ese momento yo tenía como inquietudes de explorar la cuestión artística. Yo quería aprender a dibujar, quería aprender a pintar. De repente en la casa del abuelo paterno, en su sala tenía un gran librero lleno de libros, pero sobre todo enciclopedias ilustradas a color increíbles. Y entonces, mientras de pronto a lo mejor mis primos jugábamos, no sé, a estos juegos de la infancia, de repente yo como que me apartaba y me iba a esa parte de la casa del abuelo y empezaba a sacar como estos libros del estante. Y empezaba a hojearlos, no necesariamente porque yo buscara algo o yo quisiera verme como muy intelectual o erudito, era una manera como de curiosidad, de saber qué había en esos libros tan bellamente encuadernados, y de repente al abrirlos y hojearlos empecé como a encontrar ilustraciones, imágenes que apoyaban los textos que venían en esas enciclopedias, y ahí fue cuando empecé a conocer a los grandes maestros del arte universal, ¿no? Refiriéndome específicamente al Renacimiento. Y ese fue como el primer o el parteaguas en mi vida para empezar como a interesarme más por conocer la historia, en este caso del arte universal, y después como eso también, a esa edad yo tendría 12, 13 años, pues yo también me empiezo como a cuestionar qué pasaba en términos artísticos en Pánuco, en el entendido de que bueno, si había museos, o existían estos grandes museos en Europa, por decir algo, bueno, en Pánuco tenía que haber algo similar, ¿no? Y bueno, al ver hacia afuera, hacia ese entorno, bueno, descubrí que bueno, en Pánuco no había un museo como tal, donde yo pudiera ver o apreciar pintura antigua del siglo XVI o XVIII, no sé. Y entonces eso fue como muy conflictivo o lo problematicé demasiado. Digo, a esa edad, digo, ¿quién podría estar pensando en eso, no? Pero para mí sí fue como muy fuerte darme cuenta que en mi entorno cercano no sucedía nada artísticamente hablando, culturalmente hablando. Digo, al menos no que tuviera yo esta cercanía, porque claro, sí, Pánuco tiene su historia, tiene sus tradiciones, sus costumbres, pero crecí también en un entorno donde no se fomentaba de una manera importante esta historia, estas costumbres. Entonces eso me llevó como a ir indagando, preguntando, de tal manera que ya después a los 18, 19 años me vuelve a entrar esa cosquillita, el gusanito.
y me encuentro con unas fotografías tomadas entre 1900 y 1930 de Pánuco, de sus calles, de algunos edificios que ya algunos no existían. Y entonces me vuelvo a poner a cuestionar, bueno, ¿y esto en qué momento? ¿Y por qué se dio? ¿Y por qué estas maquinarias tan grandes? ¿Por qué estos edificios afrancesados? Entonces, ello me llevó nuevamente como a investigar, a acercarme a gente, sobre todo mayor, que me fueron como dando claves, ve con esta persona, ahora ve con esta otra. Y así paulatinamente, a esa edad de 19 años, empecé a escribir unas crónicas para un diario local, donde se llamaba Una Postal de mi Ciudad. Y entonces tomaba literalmente la fotografía del edificio, bueno, en ruinas muchos de ellos, y después acompañaba esa imagen con una pequeña reseña, una crónica, donde además exploré como mi parte poética, porque de repente iniciaba con algún verso o con algún texto como más poético, y ya después pasaba esta parte de los datos duros del año, quién lo fundó, quién era el dueño, qué historias se habían ahí recreado, etcétera. Y bueno, eso me conectó muchísimo con el terruño. Descubrí entonces que sí, que Pánuco tenía mucha riqueza histórica, cultural, y ello me llevó como a clavarme un poco más en eso a esa edad. Después, bueno, como todo, son lapsus, son ciclos, dejé de hacerlo, y ya propiamente regresando hace 4 o 5 años, porque estuve fuera de Pánuco, regreso. El alcalde actual, el licenciado Ricardo García Escalante, me invita a colaborar con su administración y me encomienda en el tema de cultura. Y entonces ahí es donde, echando mano de todas estas experiencias que había tenido desde niño y adolescente, digo, bueno, pues es que hace falta un poco gestionar aquí el ambiente cultural en Pánuco, y hace falta también un libro que compile pues parte de esta historia que está como, pues no perdida, pero sí como en diferentes libros, en diferentes fuentes, y que había que ponerlo otra vez en circulación en la actualidad, ¿no? Y en un lenguaje también más sencillo, para que también las generaciones más jóvenes se interesaran. Entonces empezamos a hacer ahí unas estrategias, desde hacer unas visitas guiadas en la Casa de la Cultura. Tenemos un pequeño museo que lo reactualizamos un poco en las posibilidades, pero bueno, hicimos unas visitas guiadas donde involucramos a las escuelas primarias, invitamos a los directores para que llevaran de manera organizada a sus grupos de 4º a 6º año, y fue, por ejemplo, una experiencia increíble explicarle a los niños el proceso histórico. Digo, yo dentro de mi perspectiva he definido 5 etapas en la historia de Pánuco, y era un poco como contarles con videos, con juegos, inclusive memoramas, o sea, hacerlo como muy lúdico, para que interiorizarlos, ¿no? De alguna manera que voltearan a ver. Digo, es difícil y complicado lograr que un grupo de esa edad, de la infancia, pues se interesen por datos históricos y demás, ¿no? Pero la experiencia era más bien enfocada a algo más lúdico, a partir del juego, pero también del asombro y del descubrimiento de, miren, este objeto tiene más de 2000 años de antigüedad, ¿no? Unas vasijas que tenemos ahí de origen huasteco, por decirte algo. Entonces, esa más o menos fue como el proceso de mi infancia hacia la actualidad, donde ya un poco me estoy enfocando más en la gestión cultural y artística. Mira, pues ahorita hacemos una pausita para que tomes agua, porque también más adelante vamos a hablar acerca de la presentación que tuviste, muy exitosa. Me dio mucho gusto los comentarios que toda la gente te hizo en la biblioteca de aquí del Colegio Preparatorio de Jalapa, la Prepa Juárez, mejor conocida. Pero es una idea que me parece que debe de haber varios Luis Enrique Pérez por el estado de Veracruz, Luis. Y te lo digo porque no todo es Jalapa, la capital, no todo es Veracruz Puerto y la zona conurbada, Veracruz Boca del Río, sino que soldados como tú, que preservan las tradiciones y la cultura de la zona norte. También puede salir alguien de Naulinco, de Jico de los Pueblos Mágicos, puede salir alguien de Coatzacoalcos. En fin, me parece que las personas que están escuchando este programa y que por ahí están tratando de rescatar esas tradiciones, pues tienen que seguir luchando, batallando y no quitar el dedo del renglón. Cierto, yo pienso que es como una especie de trinchera. No quiero usar la palabra batalla, pero porque es como, tiene otras connotaciones, pero sí me parece que es como un lugar de resistencia que uno como gestor cultural o como artista, como creador, va generando de una manera
pues para sobrevivir también, ¿no? De alguna manera es tanto el amor y la pasión que uno siente al hacer este tipo de actividades que uno nunca va a poder dejar de hacerlas. Y aunque el contexto no sea el más favorable para hacerlo al 100%, uno siempre busca la manera de encontrar ese espacio, de gestionar ese recurso, de llegar a esa persona que te puede impulsar o apoyar. Y yo creo que ahí reside la clave para muchos de los que estamos no nada más en Veracruz, sino en todo México y en el mundo, ¿por qué no decirlo? De gente joven que está intentando levantar su voz, pero de una manera más propositiva, de una manera creativa y también sobre todo con una intención, con un propósito, porque yo creo que cuando uno se siente identificado con el lugar donde nació, o igual no necesariamente porque naciste ahí, pero te identificas con esa cultura, con ese grupo social, cultural, de alguna manera tú sientes de manera pues natural ese compromiso hacia el lugar. De tanto que te da, también de alguna manera tú estás invitado a regresar, a contribuir parte de eso que tanto recibes del universo, ¿no? Yo a veces soy muy metafísico y lo entiendo desde esa perspectiva. Y entonces yo creo que los jóvenes hoy más que nunca debemos como tomar un papel más activo, no solamente en la gestión cultural o artística, yo creo que en cualquier ámbito en el que uno decida desarrollarse, uno tiene que realmente comprometerse con su propósito de vida y realmente llevarlo a las últimas consecuencias, ¿no? En el buen sentido de la frase, porque es una manera en la que te vas a realizar. Yo creo que todo ser humano está buscando su realización personal, profesional, laboral, espiritual, y yo creo que eso se consigue en virtud de una disciplina, de una constancia, pero sobre todo de un trabajo constante que acompañe de estos valores, ¿no? Y esa es la manera en la que a mí por lo menos me ha funcionado poder ir pues ganando terreno, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti, Luis, porque bueno, tú eres un veracruzano que ha estado fuera de Pánuco, que ha estado fuera de México, en otros sitios. ¿Por qué sentirnos orgullosos, no nada más de Pánuco, de nuestro terruño, de nuestra región, sino de Veracruz en general? Porque esta es la radio de los veracruzanos y pues bueno, tenemos muchas tradiciones en el norte, en la zona centro, en la zona sur. Y te digo lo siguiente de por qué sentirnos orgullosos de esto, porque bueno, mi papá es de Aguateno, Veracruz, abajito de Chicontepec, Veracruz, y hay una anécdota que les quiero compartir a todos ustedes. Mi hermano pequeño, pues le decían, ¿de dónde es tu papá? Y él decía, de Jalapa, ¿no? Entonces decía, hijo, yo no soy de Jalapa, yo soy de Aguateno, Veracruz, de una comunidad. No, papá, tú di que eres de Jalapa. Finalmente, mi papá se siente muy orgulloso de su región, de sus tradiciones, etcétera, y dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo sea de donde sea, soy médico, soy anestesiólogo, etcétera. O sea, el lugar no tiene absolutamente nada que ver. Y a lo que voy es esto, ¿no? Muchas veces la influencia de diferentes factores hacen a que vayamos tratando o que olvidemos estas tradiciones, este amor hacia nuestra tierra, Luis Enrique. ¿Por qué preservarlo desde tu punto de vista? Bien, yo creo que originalidad es regresar al origen. Y en un contexto como el que tú manifiestas ahora, globalizado, donde evidentemente hay un proceso de transculturalización impresionante, porque estamos recibiendo información ya no solamente de regiones de aquí de México, sino que a través de la internet nos estamos conectando con otros contextos culturales, con otros contextos económicos, sociales, y entonces evidentemente eso está también generando un caldo de cultivo, donde si uno no está o no se sabe dónde está parado, pues fácilmente estás en riesgo pues de dejarte llevar por esa vorágine de ideas, de costumbres que no son buenas ni malas, o sea, cada quien lo interpreta como mejor le parezca, pero yo creo que si uno tiene bien ubicado ese origen y reconoce ese origen, aún estando en esa vorágine de ideas y de costumbres contemporáneas, uno va a poder identificarse y a la vez diferenciarse del resto, porque la originalidad, vuelvo y repito, está en regresar al origen. ¿Qué es lo que nos hace diferentes, únicos? Yo creo que todos estamos buscando eso, estamos buscando destacarnos en cualquier área, el área que decidan, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Pues es precisamente eso, ¿no? La medida en que uno tiene muy claro ese origen, y por eso yo creo que hoy más que nunca es importante que no solamente las instituciones públicas o las instituciones privadas, sino también nosotros como sociedad civil, el núcleo familiar juega un papel importante, incentivemos
y provoquemos en nuestras nuevas generaciones el amor por el terruño. Y esto es tan simple como que si tú te identificas con tu lugar de origen, donde vives actualmente, no vas a tirar la basura en la calle. Vas a respetar el espacio público, el espacio de los demás que compartimos. Y yo creo que tan solo por esa justificación es que vale la pena no perder de vista nuestros orígenes, nuestras costumbres, porque si hay una identificación con ello, tú vas a amar ese lugar, lo vas a respetar a su gente. Y entonces la discriminación, el tema de la falta de educación, te aseguro, y se está reduciendo. O sea, el arte es transformador, la cultura es transformadora, cambia las vidas de grupos marginales inclusive, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, por eso es importante no perder de vista nuestras costumbres, nuestras tradiciones, cada quien desde el lugar en el que lo quiera o desde donde se lo quiera apropiar, no necesariamente porque tengas que bailar huapango, ¿no? Puedes también jugar un papel participativo y muy activo, apreciándolo, consumiendo esos productos culturales que se ofrecen en todas las ciudades, por muy sencillos o complejos que sean. Entonces yo creo que hoy más que nunca debemos enfatizar esta misión por no rescatar, sino más bien preservar y difundir, proyectar ese patrimonio histórico y cultural que nos identifica como veracruzanos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de un tema que antes de entrar al aire me comentabas tú, me compartías tú, cosa que yo agradezco mucho, Luis Enrique, y es precisamente que hubo cierto periodo donde, bueno, tu familia pues te apoyaba, ¿no? Pero quizá no comulgaba con tus ideas, no comulgaba con el rollo que traes tú. ¿Qué tan complicado fue esto? Y si le explicas a toda la gente que nos está escuchando en Veracruzanos de 10, ¿de qué se trata? Porque me parece que en ese momento ha de haber sido una disyuntiva para ti muy difícil, muy complicada, quizá de las pocas que has tenido en tu vida, pero bueno, que finalmente le ha dado la dirección a tu vida, ¿no? Y que luchaste por tu esencia, que luchaste por lo que tú querías precisamente, y bueno, ¿quién mejor que tú para que nos hable acerca de ello? Sí, pues yo creo que hay que hacerle caso a la intuición también, ¿no? Definitivamente estamos sujetos a un contexto familiar, a un contexto político, social, económico, que todo el tiempo nos está como influenciando, de alguna manera nos está determinando de cierta manera, pero yo creo que nunca debemos de dejar de escuchar esa voz interior, ¿no? Porque todos la tenemos, algunos más adormecida que otros, pero al final del día, a mí en lo personal, lo que me sirvió fue precisamente no perder de vista esa voz interior. O sea, yo siempre tuve muy claro, a una edad muy corta, o sea, fui muy consciente a los 8 años de muchas cosas, que ya después cuando tenía 11 años, después ya cuando estaba más adolescente, 15, 16, y ya después en la etapa más adulta, pues descubrí que justamente el no haber perdido esa esencia, que pese a que había que comulgar con ciertos criterios religiosos, por ejemplo, que había que adaptarse a ciertas reglas sociales de etiqueta, morales, etcétera, que no está mal, que uno tiene que hacer eso, uno tiene que saber respetar y uno tiene que ser educado, pero que dentro de todo eso uno tiene que también convivir con esa esencia, uno tiene que darle un lugar a esa parte interior, personal, donde efectivamente se origina o se gesta esa autenticidad que como persona podemos lograr desarrollar, ¿no? Que no tiene nada más que ver con tu talento, o sea, cuáles son tus dones. Y yo creo que cuando tú eres consciente precisamente de esas capacidades, de esos dones que tú tienes para cualquier actividad o cualquier cosa, potencialízalo, ¿no? O sea, no te limites a que te diga tu papá, no, eso no es para ti. Por ejemplo, ¿no? Eso no es para hombres, estudiar arte no es para hombres. O te vas a morir de hambre, por ejemplo, ¿no? Que son luego estas frases que normalmente uno escucha. Y bueno, mis padres me apoyaron, sí, y me siguen apoyando muchísimo. Parte de lo que soy ahora, no se los debo a ellos, pero ellos lo posibilitaron también, aún con sus restricciones. O sea, me dieron mucha libertad y hoy te puedo contar y con mucho gusto puedo ver mi corta vida y ver cómo esa evolución, como esa madurez que he tenido a nivel personal y profesional, pues ha sido muy congruente con esa esencia de la que hablo, ¿no? Con esa intuición, con esa voz interior, porque yo siempre me mantuve como apegado a ella, ¿no? Y al final estudié Ciencias de la Comunicación, no estudié arte, y sin embargo, pues no quité el dedo del renglón, o sea, estuve como insistente
e insistente también, en un punto de necedad a veces, pero propositivamente. O sea, a ver, yo quiero ser artista, pero pues me queda claro que no me puedo comparar con un Gabriel Orozco porque pues hay un trecho de diferencia, de formación. Bueno, ¿qué tengo que empezar a hacer para llegar a emular, bueno, a acercarme al menos a un Gabriel Orozco, ¿no? Entonces, pues la preparación, la disciplina, el estudio, y yo creo que eso también es un punto muy clave, la preparación, no solamente académica, o sea, la preparación de escuchar a una persona más grande que tú o que sabe más que tú. O sea, uno aprende muchísimo, tanto pragmáticamente como teóricamente. Entonces, para mí eso fue muy significativo en la manera de poder mantenerme como fiel a mis convicciones, pese a todo este contexto que me rodeaba, que a veces era un poco adverso, pero que al final del día, ahora te cuento, digo, qué bueno que tuve esas adversidades o esas limitaciones, porque de otra manera no hubiera llegado hasta este punto. O sea, finalmente eso me sirvió para madurar y para clarificar todavía más lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? ¿A qué lugares, qué lugares todavía me hacen falta llegar, ¿no? O sea, algo que te inspire, que te motive, que no nada más es el dinero, porque digo, mucha gente hoy todo lo encasilla con el dinero. O sea, ser exitoso es tener una casa, un auto, y una cuenta bancaria con 6 ceros a la derecha, ¿no? O más. Entonces, pues sí, o sea, eso está increíble, pero al menos yo apuesto por satisfacciones más personales, más espirituales, y donde además logras entrar en contacto con más personas. Cuando tocas la vida de más personas con lo que haces, o sea, esa es la satisfacción más increíble que puedas recibir. Eso es una gracia, porque se te multiplican otras cosas. A mí me encanta platicar con todos ustedes, Luis, porque que son veracruzanos de 10, porque me hacen sentir pues tan chiquito, ¿no? Y que hay cosas tan importantes, tan profundas. Comulgo contigo, no sabes cuánto, en que la felicidad no es un carro, no es una casa, no es una mansión, no son viajes, no es dinero, sino es algo más allá, es algo que trasciende, es algo que te llena en el aspecto como ser humano. No me gusta el chisme, soy comunicativo, y esto es pues para las personas que nos están escuchando sepan. Al día de hoy, pues me parece que tus papás, con lo que has logrado, te dan la razón. Bueno, no sé si me den la razón. Digo, por ejemplo, con mi mamá de repente sí tengo como ciertas diferencias, porque yo soy muy obsesivo, ¿no? Con lo que hago, o sea, más bien apasionado. Entonces, de repente, vivo ahora en casa de mis padres, cabe señalar. Entonces, entrar a esta dinámica ha sido muy complejo, después de muchos años de no vivir ahí. Pero es interesante cómo después la mamá pues no deja de preocuparse, y entonces, oye, llevas 10 horas pegado al monitor, a la computadora. O sea, te vas a enfermar, estás desquiciado, ¿qué haces ahí? O sea, relájate, descansa, no sé, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que, bueno, yo creo que como padres, pues siempre van a estar cuidándote, porque ellos siempre van a querer lo mejor para ti. Pero te puedo decir que todas esas experiencias que he tenido de una manera profesional ha sido también como algo muy importante en la relación con mis padres, porque ellos han sido parte de esos procesos. Por ejemplo, en la parte artística, porque soy artista visual, pues a ellos los he fotografiado. O sea, he fotografiado a mi madre y a mi padre y ahora a mi hermano, ¿no? Entonces ha sido una manera de vincularnos a un nivel súper más íntimo, que si bien, bueno, como padre, hijo, madre, hijo, es íntimo, bueno, la fotografía y la experiencia de hacer arte ha sido increíble, y tan increíble que hemos sanado muchísimas cosas, ¿no? Que son cargas que generacionales inclusive, pero que el arte también tiene. Entonces ha sido un proceso, un viaje, diría yo, increíble. Y sí, bueno, mis padres son importantes. Mi mamá, María Esther Pérez, y mi papá, Modesto Pérez, pues de ellos tuve un gran ejemplo, este ejemplo de la disciplina, de la constancia. Ellos comerciantes toda su vida, nada que ver con lo que yo hago ahora, pero sí es increíble ver cómo también ellos pues te reconocen, ¿no? Que pese a que a lo mejor en algún tiempo te decían loco, a lo mejor ahora ya lo toman más serio, en el sentido de que ven que no es un juego de mi parte, sino que más bien es un trabajo como cualquiera, y que lo que estamos haciendo pues es algo propositivo, que lo que busca es enaltecer nuestra cultura, nuestras tradiciones, y también proyectar a nuestro estado en otros lugares a través del arte.
Oye, súper bien, Luis. Me encanta platicar contigo. Desafortunadamente, híjole, el tiempo se nos está yendo. Te lo dije, porque para todos ustedes que nos están escuchando, Luis dijo, ay, media hora, yo qué voy, me va a sobrar tiempo. No, para nada. Ha sido una plática muy bonita, muy amena, con mucha información, con mucha profundidad. Pero quiero que me hables acerca de esta parte tuya de la fotografía que te dedicas. ¿Hace cuándo? Si ya tuviste la oportunidad de exponer algún trabajo tuyo. Bien, pues es una faceta que retomé apenas hace 5 años ya de manera profesional. Yo quería explorar esa parte artística y dije, bueno, pues es que necesito, pues ahora sí que prepararme y confrontarme con los maestros y que los maestros me digan si tengo el talante para, o de plano, bueno, simplemente desistir o dejarlo como un hobby, ¿no? Entonces me fui a la Ciudad de México un año sabático. Fue un proceso que a nivel personal me ayudó muchísimo y que lo que derivó de ese proceso fue una serie de autorretratos fotográficos que después, con el acompañamiento de una de mis grandes maestras de arte, de fotografía, Ana Casas Broda, logré afianzar un discurso autoral a partir de esos autorretratos. Y bueno, lo que vino después, o sea, fue impresionante porque pues yo lo hice porque necesitaba escupir, vomitar muchísimas cosas, ¿no? Yo quería decir muchas cosas y las palabras no me alcanzaban, y la imagen fotográfica permite externar, comunicar mucho de lo que está a veces guardado, reprimido en el inconsciente. Y de repente, de ser un juego, algo lúdico, se tomó una forma increíble, de tal manera que empezó a legitimarse el trabajo pues por estos aparatos culturales artísticos, como algunas colecciones públicas como privadas, algunas bienales de arte en México, algunos proyectos curatoriales donde incluyeron mi trabajo para varias exposiciones internacionales. Entonces, de pronto el trabajo empezó a circular y le empezó a agradar pues a estos curadores, investigadores de la imagen. Y yo hoy te puedo decir que ha sido muy satisfactorio el saber que mi trabajo pues ha trascendido las fronteras pues de Pánuco, literalmente, ¿no? Porque pues mi trabajo es autobiográfico, hablo de mi núcleo familiar, de mi padre, de mi madre, y que esto se esté exhibiendo en Madrid, que esté exhibido en Brasil, que esté en la colección de la Fundación Televisa, que esté en la colección del San Diego Museum of Photographic Arts en Estados Unidos. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, es una satisfacción muy bonita y lo único que me queda pues es como saber que no me equivoqué, que de alguna manera mi intuición siempre estuvo guiándome, y que hoy más que nunca pues eso también es un compromiso para mí, en el sentido de seguir desarrollando otras pues aptitudes, otras cualidades de mi persona. Soy una persona muy inquieta, entonces bueno, ahora presenté un libro que en la vida imaginé que iba a publicar un libro, y menos sobre la tradición del son huasteco. Entonces la vida así es increíble, y el que, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? El que busca encuentra, y yo he encontrado muchísimas cosas. No, pues sí, has encontrado muchísimas cosas y seguirás encontrando, Luis, porque pues ya ahorita en la recta final de Veracruzanos de 10, me gustaría que habláramos acerca de esta presentación que se acaba de llevar hace unos cuantos minutos, y bueno, pues que nos hables acerca de tu trabajo, de tu material, el son en Pánuco, del costumbrismo a los grandes escenarios, porque además te acompañó en la mesa Román Güemes, otro veracruzano ya de 10 que tuvimos la oportunidad de platicar con él, una gente comprometida también con su misión y con su visión, con sus objetivos, de que trascienda esa cultura huasteca. Pero bueno, ¿quién mejor que tú para que nos hable de este trabajo? También quién, la editorial, el arte, todo lo que nos quieras hablar acerca de ello. Bien, pues este es un trabajo documental que hice para el Ayuntamiento de Pánuco, siendo yo coordinador de cultura ahora recientemente. Y entonces de repente me enteré de una convocatoria, que por cierto es anual, que lanza el Instituto Veracruzano de la Cultura para publicaciones inéditas. En el 2016 nosotros participamos enviando este borrador, digamos, esta propuesta editorial, sometida obviamente pues a un jurado. Entonces fue increíble cuando ya pasamos como el filtro
y de alguna manera nos asignaron el premio, ¿no? Que el premio no era más que la publicación de esta investigación. Y bueno, esto es lo que estamos presentando hoy, o ya tenemos varios meses presentando este libro en diferentes foros. Y básicamente el libro lo que hace es hacer un recuento, si bien remontándonos al siglo XVI, al XVIII, cuando se gesta el son como género musical aquí en lo que ahora es México, pero ya después se va particularizando progresivamente hasta llegar a Pánuco, identificar algunos rasgos que han definido que hoy en día Pánuco sea cuna o meca de grandes intérpretes del son huasteco. De hecho, desde el 2002 Pánuco recibió el nombramiento por parte del Conaculta en aquel entonces de cuna del huapango, y en este libro, bueno, estamos evidenciando, estamos argumentando el porqué de este nombramiento, porque muchas veces fue cuestionado, ¿no? Todos quieren ser la cuna, ¿no? Y siempre es difícil establecer un origen, pero yo creo que lo importante o la reflexión de todo esto es darnos cuenta que Pánuco sigue teniendo una gran vigencia en el desarrollo del son huasteco en la región. Esto es histórico, les comento, desde el siglo XVI y hasta la actualidad. Pánuco sigue siendo punta de lanza en diferentes aspectos, y yo creo que este libro funciona también como una serie de reconocimientos que se le hacen a todos estos intérpretes que han trascendido la historia local y que han sido estudiados por etnomusicólogos como Thomas Stanford, de origen estadounidense, como de algunos investigadores como Eduardo Llerenas, de aquí de México, que fueron hasta Pánuco, registraron a estos músicos tradicionales. En 1970 a 1980 fue esto, y que hoy en día conozcamos que estos registros fonográficos están en la Fonoteca Nacional del INAH y que además acaban de ser nombrados Memoria del Mundo por parte de la UNESCO. O sea, eso nos indica el gran valor cultural, artístico, estético de todas estas grabaciones que quedaron ya para siempre, y que de alguna manera estamos obligados a estudiarlos, aun cuando fueron grabados hace 40, 50 años, pues realmente no se ha escrito lo suficiente en cuanto a qué pasó como fenómeno cultural en Pánuco. Excelente, Luis. Oye, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, como siempre es muy ingrato, pero ya para cerrar la entrevista me queda claro que Veracruz es historia, tradición, cultura, pero también talento. Y talento, lo digo por ti, porque eres sinónimo de talento, de éxito, mi queridísimo Luis Enrique Pérez. Algo con lo que deseé cerrar este programa, que de verdad fue un honor y un agasajo tenerte en Veracruzanos de 10, tenerte en Radio Más, la radio de todos los veracruzanos. Bien, pues yo solamente podría agregar que estoy muy orgulloso de ser veracruzano, que para mí Pánuco representa mi raíz, y que si yo de alguna manera he enaltecido, he proyectado, he difundido pues parte de lo que soy como panuquense, como veracruzano, pues yo creo que todos tenemos ese mismo compromiso, y que todos desde nuestra trinchera podemos contribuir a que nuestro entorno sea mejor. Y va a ser mejor en la medida en que nos comprometamos con lo que hagamos. Por muy sencillo o complejo que esto sea, que lo hagamos con pasión, con denuedo, con compromiso, porque yo creo que ahí está la clave para el progreso. O sea, ya no basta con quejarse de lo mal que nos va, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer desde nosotros para revertir o para transformar ese entorno, ¿no? Entonces yo creo que me gustaría terminar con eso, animar a la gente a que decida realizarse como persona, realizarse como profesionales, porque esa es la clave para seguir avanzando en este país y en este mundo. No, hombre, pues reverencias, mi queridísimo Luis Enrique, qué padre que pienses y que actúes así a tu tan corta edad, 32 años de edad. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando, como siempre, cada domingo de 10 a 10:30 de la mañana, Veracruzanos de 10, gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Yo los dejo, ¿saben qué? Me quedo con la pila supercargada después de las palabras de Luis Enrique. Los invito a que continúen con la programación de Radio Más, y nos escuchamos la próxima semana con otro Veracruzano de 10. Ya lo conocí. Ya sé su nombre. Ya sé qué hace. Es un ejemplo. Es un Veracruzano de 10. Los esperamos la próxima aquí en Radio Más,
para conocer a otro veracruzano de 10.